Nuestro invitado de esta noche es un colombiano muy carismático que vino a nuestro país y particularmente a San Luis Potosí a resolver problemas medioambientales. Pero él diseñó una dinámica que hoy día nos está compartiendo a todos para que incrementemos nuestra salud. Él terminó quedándose en nuestras tierras para poder ofrecernos un plan muy interesante de cambio de estilo de vida y sobre todo de atención a nuestra salud. Así que con ustedes el día de hoy, David de los Ríos, que nos va a hablar acerca de cómo fundó Kaifitzen, este movimiento que tiene que ver con el bienestar y por supuesto con la salud de quienes vivimos en esta ciudad. Comenzamos. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho. El día de hoy nuestro invitado especial, David de los Ríos, nos va a contar cómo ha enamorado a tanta gente y le ha convencido de hacer ejercicio. Estamos dentro de su plan, estamos compartiendo además las señales y los mensajes de calidad de vida que él siempre nos da. Así que le hemos traído hoy al estudio. Querido David, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Eva, feliz de estar acá y con toda tu audiencia. Estoy muy emocionado, muy agradecido. Muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros aquí en De Tú a Tú. Yo le decía justamente a nuestra audiencia en la entrada que tú llegas desde Colombia para San Luis Potosí con otras intenciones y tu vida da un cambio de 360 grados. Antes de que empecemos con esos detalles, a mí me gustaría que tú le platicaras justamente a nuestra audiencia dónde naciste, cómo fue tu conexión con tus papás y bueno, que me vayas platicando cómo es que llegas a nuestro país. Súper. Yo soy colombiano, yo nací en Cartago. Cartago es un municipio muy cerca a Cali. Cali es conocido por ser como la capital mundial de la salsa. Sí, sí. Es una zona muy alegre, muy festiva, bailarines 100%. Yo nací en el 87, hoy tengo 35 años. Sí. La relación con mis papás fue muy buena, pero mi papá muere cuando yo tengo 6 años, muere de cáncer en los pulmones. Wow. Entonces queda mi mamá quedamos mi mamá, mi hermanito y yo solos, y de alguna manera muy por esa pérdida es que yo hoy hago lo que hago. Claro. Porque yo le digo a las personas que soy el amigo fit que les va a ayudar a que el ejercicio sea amigable, divertido, pero detrás de todo les estoy dando el mensaje que a mí me hubiera gustado que mi papá hubiera recibido 10 años tal vez antes de su enfermedad. Claro, tu papá fumaba entonces. Fumaba y no hacía ejercicio y nada. Y no se cuidaba. No se cuidaba a pesar de que era una persona muy sana, aparentemente, pero murió de 46 años, murió muy joven. Wow, qué impresión. Sí. David, y entonces, ¿cómo es tu elección profesional? ¿Cómo se van dirigiendo tus pasos desde la infancia hasta tomar la decisión de estudiar una ingeniería, cierto? Sí, yo de niño soñaba con ser piloto y quería entrar a la Fuerza Aérea. Sí. Y cuando elegí mi carrera, la carrera militar era demasiado costosa y entonces elegí ingeniería porque era la carrera que se estudiaba en la escuela de pilotos de Sí. Colombia, de la Fuerza Aérea. Sí, Con la idea de que cuando saliera iba a entrar a hacer la carrera militar. sí. La vida cambió, salí, me puse a hacer otras cosas, empecé con proyectos ambientales Sí. y me olvidé del mundo de la vida militar. Pero la ingeniería sí me gustó mucho, la verdad es algo que me apasiona, es otra pasión que tengo, la parte de los proyectos ambientales, que es por lo que llegué a México. Claro, claro. También me ha apasionado mucho y he hecho grandes también obras y grandes proyectos y con alto impacto en la parte de ingeniería y de proyectos ambientales. Bien. Y entonces estudias literal ingeniería ambiental. Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. ¿Cómo se conecta eso con los proyectos ambientales que te impulsan a venir a nuestro país? Bueno, en 2009, en mi trabajo de tesis, desarrollamos una patente para materiales de construcción ecológicos a partir Sí. de residuos industriales. Sí, sí. Entonces, la parte que yo hacía de ingeniería era como cómo desarrollar ese proceso, las mezclas, las máquinas para tener ese material ecológico Sí. a partir de ese residuo, y eso lo convertimos en una empresa, patentamos y en un momento conocí unos socios aquí en San Luis y me vine a vivir acá a continuar Sí. con los desarrollos que había hecho. ¿Cuántos años tenías cuando te vienes para acá? Cuando me vengo para acá tenía 28 años. 28 años. Sí, llevo 8 años acá. Bien, bien. Y entonces, con ese proyecto vienes a nuestra ciudad. ¿Cuál fue tu primera impresión de San Luis Potosí? A mí San Luis me encantó.
Yo vengo en 2014 a conocerlo primero, Sí. a reunirme con mis socios, a ver cómo nos íbamos, a dónde iba a vivir, quiénes eran las personas, la empresa, ellos a conocerme a mí. Sí. Y desde que llegué me encantó la ciudad, me quedé aquí cerca del centro, en un edificio, entonces yo vine por la época del Grito. Sí, te Una tocó época además. muy bonita, me tocó ese puente. La verdad se me hizo siempre una ciudad muy tranquila y aquí he estado desde que estoy aquí en México muy feliz. Muy bien. Me ha gustado mucho, se me hace muy tranquilo. Llegas y ¿qué comienzas a hacer? ¿Cómo se da precisamente esa instalación tuya laboralmente en esta ciudad? Bueno, en esa época estaba dedicado 100% a los proyectos de ingeniería. Sí. La empresa con la que vengo a trabajar, trabajamos 100% en proyectos de innovación Sí. a partir de residuos industriales. Sí. Trabajaba con la industria minera, con la industria papelera, con construcción. Y trabajamos con fondos de gobierno, fondos de CONACYT, fondos de Secretaría de Economía, INADEM. Trabajamos muy de cerca con Composite. O sea, yo estaba dedicado a la ciencia, a la investigación, al desarrollo aquí en San Luis. Esos fueron mis primeros 5 años más o menos. Y en 2020, pues como que a todos nos movió la pandemia. movió la pandemia. Fue un año muy especial para mí, fue un año incómodo, pero de mucho crecimiento. Y en ese año fue donde empiezo a tomar la decisión de cómo conecto toda mi capacidad de desarrollo de hábitos, mi amor por el ejercicio, como mis ganas de ayudar a las personas, de generar un mundo mejor, porque al final lo que yo hacía con los proyectos ambientales era cómo desde mi actuar puedo dejar el mundo mejor. Claro. ¿Sí? En 2020 eso se para, pero mis ganas de transformar el mundo no. Entonces ahí es donde conecto con el tema de los hábitos, con ayudar a las personas, que era Sí. un talento que tengo innato. Y en 2021 lanzo este proyecto que es KaiFit, o este negocio que ya es un gran negocio de gran impacto. Muy bien. Más bien, qué fue lo que aprendiste de la pandemia? Cuéntame un poco, ¿con qué te quedas de ese trance por el que pasamos todo el mundo? Sí, mira, en la pandemia yo creo que yo viví los días más intensos y complejos de mi vida, pero de mayor crecimiento y satisfacción. O sea, para mí la pandemia de verdad me demuestra que la incomodidad y el Sí. dolor te hace mejor. Sí. ¿Sí? Eso fue mi caso. Fue una época muy difícil para mí. Me tocó solo, yo soy papá soltero, tenía a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija hoy tiene 8, en la pandemia Sí. tenía 4 Sí. y cachito, 5. Mi trabajo se incrementó porque yo ya tenía trabajo digital. Pero de todo eso salí muy fortalecido, ¿sabes? Porque yo en enero de 2020 dije, va a ser el mejor año de mi vida. Llegó la pandemia, se cancelaron todos mis proyectos, o sea, el mundo me quitó todo de repente. Bueno, no el mundo, la vida se fue Claro. todo. Pero Y entonces, aún así tu me paro. trabajo, tu proyecto original se acabó. Se acaba y digo yo, no, con pandemia y todo va a ser el mejor año de mi vida y así Sí. fue. 2021 también fue igual. Y Retador. 2022 está mejor que nada, pero ha sido tal vez mi determinación y ese temple que me dio a mí la pandemia. La pandemia estuvo un poco más indefenso, pero pues cuando estás indefenso toca defenderte, ¿no? Claro, pero la pandemia y también esa actitud que te hizo a ti tener un diálogo contigo que fuera realmente productivo. En lugar de irte para abajo, porque te podrías haber ahogado en la tina en la que estábamos muchas personas, como de, híjole, se cancelaron proyectos, se cancelaron las partes laborales, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿qué te decías a ti mismo para ir para adelante? Mira, yo siempre me levantaba con la fe de que todo lo estaba haciendo por mi hija. Sí. Y por mis sueños. O sea, yo tengo un para qué muy poderoso y eso es algo que Sí. comparto siempre en el ejercicio y es transformar el mundo. Y cómo me levanto yo por la mañana y en vez de decir, qué flojera, 5 minutitos más, me levanto y hoy va a ser un gran día, yo haré que sea un gran día, Dios me ama, Dios me guía, quiere lo mejor para mí, soy un hacedor de milagros. O sea, mi diálogo interno es Poderosísimo. poderoso, ¿sabes? Siempre, y en la pandemia aprendí eso, Sí. o me hago la víctima y espero que alguien me rescate, Sí. o dejo de ser esa víctima y me doy cuenta de toda la capacidad que tengo dentro de mí y solo actúo. Claro. ¿Sí? Claro. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Pero antes de que hagamos esta pausa, yo quiero que me digas cuántas horas de ejercicio haces al día. No hago ni una. ¿Ninguna? No alcanzo a hacer una hora de ejercicio. Yo hago ¿No como, completas una sola? no completo una hora.
Yo creo que hago como 20 o 30 minutos. ¿De verdad? Te lo juro. Antes hacía 2 horas, una de CrossFit y otra de pesas. Ya. Y eso fue lo que también me pasó en la pandemia. La pandemia me cierran el CrossFit, no hay gimnasios, yo no me puedo mover por mi hija, nadie puede salir, lo cierran los gimnasios, Claro. todo. Entonces, como en mi casa, sin peso, sin equipo, puedo mantener el mismo cuerpo, la misma, más energía, porque necesitaba más, con tiempo, y ahí es donde me pongo a estudiar la ciencia del ejercicio, a hacer experimentos, lo mismo que hacía de trabajo de desarrollo de materiales ecológicos, al ejercicio para mí. Y empiezo a hacer rutinas de 40 minutos, luego de 20, luego de 12, y luego ¿y qué pasa si la hago de 8? Luego ¿y qué pasa si hago una rutina tengo una rutina de 2 minutos que quedas tendido en el piso y eso es ya para Y mí de volada. suficiente. Sí, Bien, todo eso lo empiezo ya a experimentar y desarrollo mi método. sí. Pero ya a finales de ese año, 2020, en diciembre, que todo el mundo ya en enero va a querer hacer ejercicio, lo empiezo a compartir con emprendedores, con amigos y me dicen, oye, eso que tú estás haciendo, hay que compartirlo, Hay que capitalizarlo. hay que hacer algo con eso porque tiene mucho valor lo que tú estás haciendo. Yo digo, y un día en Navidad así dije, ¿a alguien le gustaría desarrollar el hábito de hacer ejercicio por WhatsApp? Y yo dije, si me contestan 2 personas, me pongo a dedicarle tiempo. Me contestaron como 25. Y yo dije, esto tiene futuro. Bien, ahorita nos va a platicar justamente cómo lo desarrolló para que se convirtiera en un modelo de negocio. Kai Fitsen es el proyecto de David de los Ríos, le tenemos hoy en De Tú a Tú y vamos a aprender mucho más con él, no solamente de bienestar, sino también de cómo hacer un negocio que realmente pueda ser exitoso y que pueda además hacer feliz a muchas personas. Ya regresamos, esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho, volvemos tras una pausa.